Ok, esos son términos o conceptos científicos utilizados erróneamente. Voy a hablar sobre varios términos científicos utilizados, como ya les dije, en el ámbito social, pero a veces o mal utilizados o mezclados con otros conceptos que no son los mismos. Por ejemplo, el primer caso, quiero hablar del asunto de la diferencia entre masa y peso. Primero que todo, masa se refiere a lo que es cantidad de materia. Voy a escribirlo primero aquí. Específicamente, masa es cantidad de materia. ¿Cuánta materia posee un cuerpo? Evidentemente, en las exposiciones anteriores les mencioné que, por ejemplo, la luz o cualquier tipo de radiación, ya sea ultravioleta, rayos X, cualquier tipo de radiación, ya sea luz visible, ultravioleta, el infrarrojo que es calor, ellos se le denomina con el concepto de fotones, pues les mencioné un término aplicado, bueno, son partículas, fotones, fotones, que son partículas que transportan energía, pero no tienen masa. Por eso no quiero asociar a lo que es la luz y la radiación, todas las radiaciones, pues, a lo que es el concepto de masa. Porque nótese que el sonido es una radiación, pero solamente son vibraciones de la materia. Así que vuelvo y escribo lo mismo, masa es cantidad de materia. Masa, voy a escribirlo aquí, cantidad de materia. ¿Cuánta sustancia tiene un cuerpo? Por ejemplo, la persona que está ahí, ¿cuánto en masa posee la persona esta, no? ¿Cuánto en masa tiene esta persona? ¿Cuánto en masa tiene el cuerpo este? Bien, entonces, esta es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Las formas en que se puede medir la materia, eso se verá en este curso, las unidades de medida, cómo se miden. La unidad de medida es cómo se miden, o sea, responde a la pregunta a cómo se mide la materia. Ok, las formas de medir, las unidades de medida hay en sistema francés originalmente, el sistema internacional es kilogramo. Kilogramo. En sistema inglés es el slug. ¿Ok? Estas son formas de medir la unidad masa. Pero hay un detalle, va a salirme de la diapositiva, para ver lo siguiente. Por ejemplo, esta persona, su cantidad de materia, si esta persona pesa, por ejemplo, 65 kilos, que sería más o menos 130 libras, bueno, una persona bastante liviana, puede ser, ¿por qué no? Su cantidad de materia, la masa, podría ser 65 kilogramos, o bien podría ser una masa de 170 libras. Bueno, pero libras ya utilizado otras condiciones. Entonces, bueno, vamos a poner mejor la parte esa de kilogramos, porque no quiero hablar de libra, porque libra inicialmente tenía que ver con gravedad. Ok, entonces, la masa de un objeto tú la puedes definir haya o no haya gravedad. Ese es el primer asunto. Así que, por ejemplo, esta persona que está aquí, si la coloco sobre esta báscula, esta balanza o pesa para la persona, la única forma que ella funciona es con el campo gravitatorio. Entonces, vamos a poner aquí algo de campo gravitatorio. Entonces, la gravedad interactúa con la persona, jalándola. Tú colocas un objeto, cualquier objeto, un ladrillo, cualquier tipo de ladrillo, y cuando interactúa con la materia, eso es lo que tenemos fuerza o peso. Aquí, la gravedad, son las flechas rojas. Y lo que está en azul, el cuadro azul es como si fuera un ladrillo, algo así. Entonces la gravedad, la gravedad, o campo gravitatorio, gravitatorio, campo gravitatorio son las flechitas pequeñas que están aquí. Voy a ponerlas en negrito para poder señalizarlas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El concepto de peso originalmente, o evidentemente todos los experimentos iniciales para poder conocer más ese tipo de cosas, tenía que ser utilizando la gravedad, porque no había forma de anularla. ¿Ok? Entonces, un montón de flechas rojas representan el campo gravitatorio emitido por la Tierra. Realmente cualquier materia emite campo gravitatorio, pero solamente es perceptible cuando es una magnitud muy grande, cuando son una enorme cantidad de masa, así como tiene la Tierra. Entonces, ¿qué ocurre?
el peso se va a percibir, el peso, ¿no? Se va a percibir como la interacción, el peso, pues, el peso de la persona, ahí está, el peso de la persona, a ponerle peso, se va a percibir como la interacción entre la masa y el campo gravitatorio. Entonces, ahí vamos a llamarle peso. Se va a tener el peso. El concepto de peso entonces es la interacción o cómo se, se toman en cuenta una con la otra. La interacción, el peso sería como la interacción entre la masa, cantidad de materia, y el campo gravitatorio. Y el campo gravitatorio. Gravitatorio. O sea, que esos pesos serían. Entonces, la diferencia principal de las dos es la siguiente. Esto solamente se refiere a cuánta masa tiene un cuerpo, independientemente si haya gravedad o no. El siguiente solamente tiene sentido cuando se mide utilizando gravedad. Una báscula médica, o sea, como sea, funciona solamente bajo la presencia de gravedad. En un lugar que no hubiera gravedad, que es un lugar, una condición muy poco común, ya que estamos acostumbrados al entorno de gravedad, no se pudiera medir el peso de una persona. Así que la información que desvela o da una báscula o una pesa, pues, está íntimamente relacionada con el campo gravitatorio. O sea, no hay ninguna forma que el concepto aquí se pueda distinguir entre peso y masa. Bueno, no andemos más en esto porque ya es bastante perceptible. Vamos a echarlo a andar. Muy bien. Lo siguiente sería diferencia entre el concepto de temperatura y calor. Porque uno tiende a decir, bueno, hay mucha temperatura, hay mucho calor, pero, pero claro, nótese que siempre es inevitable hablar bajo esas confusiones, porque se mezclan no solamente los conceptos científicos conocidos, sino también la cultura o una información, o uno quiere facilitar una información de manera breve, sin hundir tanto en su significado estricto. Temperatura no es calor. Hay una forma matemáticamente de relacionarlo según sea el sistema. Pero, por ejemplo, la temperatura se refiere al grado, por ejemplo, vamos a limitarlo al concepto de vibraciones de partículas en una sustancia. Bueno, aquí un gas encerrado en un tanque hermético, no se puede escapar, no puede entrar y salir gas. Entonces, ¿qué pasa aquí? También puede ser un líquido en tal caso. Cuando aumenta la temperatura, recuerden que la temperatura ambiente aquí en Panamá podría estar entre 24 y un día muy caluroso hasta 30 grados. Creo que sería más o menos así. Bueno, 30 grados sería muy caluroso, pero bueno, eso puede ser más. El asunto es que la temperatura que está aquí, si es muy alta, las partículas que están en el interior se agitan más, voy a echarla a andar. Ahí está. Mientras más rápido se desplacen las partículas debido a la energía interna que tiene la energía interna se puede referir también el grado de movimiento o energía en movimiento que posee una partícula. Mientras más se agitan, la temperatura es más alta. Así que se puede decir que la temperatura está relacionada, la temperatura está relacionada con el grado, bueno, vamos a poner el grado acá abajo, con el grado de agitación, vamos a decirlo así, agitación o movimiento, o movimiento en las partículas, o puede ser, claro, puede ser las moléculas, los átomos, vamos a poner las partículas en general, partículas que forman a una sustancia, a una sustancia. Entonces, más o menos esto es lo que se intenta decir, la temperatura tiene que ver el grado de agitación de ella, pero claro, un sistema puede estar, no hay un valor exacto para el grado de velocidad o movimiento que tiene una partícula directamente con la temperatura. Se pone una relación matemática. Existe una que es energía interna, una constante por la temperatura. Vamos a poner T mayúscula por la temperatura. Hay ciertas relaciones así. Esta tiene que ver con energía interna.
Energía interna es el grado de energía que está esté acumulando por ejemplo, un tanque de gas, sí, un cilindro de gas, un globo de helio, ¿ok? Aquí una constante y aquí el valor de la temperatura. Así que la temperatura se refiere al grado de agitación en cualquier sustancia. Realmente puede ser un sólido o un líquido, o un gas, porque las partículas en el sólido y en el líquido también vibran, solo que a menor espacio. Bien, entonces en el asunto el calor, entonces aquí vamos a asociarlo con calor. Recuérdense que lo que estoy hablando es que del lado acá es la temperatura. La temperatura que lo estoy asociando con el grado de agitación o vibración de las partículas que forman dicha sustancia aquí. ¿Qué tan rápido vieron aquí? Eso está relacionado con la temperatura. No es que sea exactamente temperatura, porque la temperatura no es una medida de energía, es una medida indirecta de energía cinética de las partículas. Entonces, el calor, voy a ponerlo aquí en azul, el calor sí es energía. Y voy a decirlo de manera categórica, el calor es una forma de energía. Forma de energía. Sí usa la unidad de medida de la energía, pero bueno, es un poquito diferente a las energías que conocemos como movimiento y que puede entregar la gravedad. Pero en el caso de aquí el refrigerador, nótese lo siguiente, dentro del refrigerador puede estar a una temperatura muy baja. Adentro puede haber una temperatura, a poner una temperatura dentro. Ahí puede haber una temperatura de, por ejemplo, a poner 2 grados centígrados. Afuera puede haber una temperatura más o menos cálida, vamos a poner una temperatura bastante considerable, digamos de 28 grados. 28 grados centígrados, la temperatura ambiente, supongamos esto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eh, Cuando hay diferencia de temperatura, el concepto de calor fluye, que es como si fuera energía, fluye del punto vamos a poner en amarillo, de mayor temperatura al de menor temperatura. Eso es importante saberlo. Voy a ponerlo aquí en rojo. El calor, este es el calor, ¿ve? Ese es el calor. Fluye de acá hacia acá. Entonces lo que está en rojo, vamos a ponerlo aquí en negrito, este es el calor. Calor, que es una forma de energía. Quiero que estemos claros en eso. Esta flecha que están aquí es que un tipo de energía denominada calor se está desplazando del punto de mayor temperatura al de menor temperatura. Entonces, que concuerda con lo que ocurre con el agua. El agua cuando está dentro de la nevera, allá prácticamente en el 0 grado, está congelado o casi congelada. Bajo esas condiciones, una temperatura muy baja, la agitación sobre las partículas de agua son muy pequeñas comparadas con el agua que puede estar en el exterior. Pero el calor es la energía que se va perdiendo. Así como tú en la nevera no es que el frío salga, sino que el calor del ambiente, la nevera le está extrayendo energía térmica al ambiente. Es algo parecido con lo que pasa con las manos cuando tú te echas alcohol. Vamos a poner una mano aquí. Vamos a dibujar una mano. Aquí una mano, espero que me salga bien. Bueno, esa es una mano. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner alcohol en color rojo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, nosotros tenemos más o menos a temperatura normal, tenemos en el cuerpo 37 grados más o menos, 37.5, 37 grados. Vamos a poner 37 para redondear, 37 grados de temperatura. Temperatura corporal, entonces es una temperatura mayor que la temperatura ambiente. ¿Ok? Esa es la temperatura en la superficie, en la dermis, en la epidermis. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú te colocas alcohol líquido, no alcohol gel, alcohol normal, líquido, sobre la mano? Entonces aquí te echas alcohol líquido. El alcohol tiene un punto de vaporización bastante bajo, no como el agua. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Cuando el alcohol absorbe tu calor, recuerda que temperatura tiene que ver con el grado de agitación de las partículas que forman tu cuerpo o la sustancia, pero también puedes transferir energía térmica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? El alcohol, como absorbe tu energía térmica, ella hace cambio de fase, o sea, se convierte y se evapora. Y te parece a ti que te está enfriando. No, lo que pasa es que te extrajo calor. Vamos a poner calor entonces color rojo. Color rojo. Entonces, tú sientes frío porque te está extrayendo calor. Recuerden que el sistema nervioso y nuestro cuerpo, ellos son subjetivos a la hora de dar, si utilizas tu sentido para hacer juicios científicos, siempre será subjetivo.
Porque tú puedes decir que no, que el alcohol es frío, no, pero lo que pasa es que realmente él tiene un punto de fusión, de evaporación bajo y te extrajo calor. Como perdiste calor, tú sientes frío. No es que él te impone frío, sino que tú estás perdiendo calor en esa región del cuerpo donde colocaste alcohol líquido, pusiste alcohol en la mano. Igual pasa con el BIT, no recuerdo el nombre científico, pero el ungüento que se utiliza para que siente como frialdad, es que te está extrayendo calor. Bien, de manera final podemos decir que la temperatura está relacionada con, no es que exactamente, pero está relacionada con el grado de vibración o agitación de las partículas que forman una sustancia, ya sea esta líquida, sólida o gaseosa. Y el calor es una forma de energía y se mide como energía, solo que él solamente tiene sentido cuando fluye de un punto de mayor temperatura a uno de menor temperatura, que solamente hace eso. Ahora la nevera y el calor del exterior o el tuyo de tu cuerpo se dirige hacia el punto de menor temperatura. Bien, muy importante esto, que también es parte del lenguaje común. Bien, aquí muestro, claro, lo muestro aquí como desconectado, pero aquí se muestra un bombillo, está el bombillo, está emitiendo luz debido a que una corriente eléctrica lo está circulando. Entonces, ahí la parte más importante, que una corriente eléctrica lo está circulando. Vamos a definir corriente eléctrica de la siguiente forma. La corriente eléctrica, claro, está circulando por el bombillo. No sé si se aprecia bien ahí, vamos a dejarlo que, ahí está. Creo que se ve bien ahí. Antes de hablar de voltaje, voy a aprovechar a hablar con lo que es corriente eléctrica, que me parece que es más sencillo entenderlo. La corriente eléctrica, voy a ponerlo aquí. La corriente eléctrica es el paso, vamos a poner paso o flujo de carga eléctrica a través, eso se quiere pegar, yo creo, a través de un conductor. A través de un conductor. Ya sea, ya sea cobre. Por ejemplo, aquí yo voy a poner un pedazo de alambre de cobre. Aquí de un alambre de metal, de cobre, lo que sea. Y entonces hay cargas eléctricas sobre el material. Hay varios tipos de cargas. Hay cargas positivas y negativas. Las positivas están en el núcleo, las negativas son electrones, que son las que sí se pueden desplazar en los tipos de materiales metálicos, como mencioné anteriormente. Entonces, cuando tú le pones un voltaje a un material, un voltaje no tan elevado, pero no quiero irme a los extremos, ¿qué es lo que ocurre? La carga eléctrica se desplaza. Los electrones, cualquier tipo de metal, tú le pones voltaje, que es lo que quiero hablar posteriormente, que no explica esa parte, lo que se va a desplazar en él son los electrones, no las cargas positivas, solamente los electrones pueden agitarse en cualquier dirección, pero la cosa es que son libres de moverse. ¿Ok? Entonces, lo que puse aquí como un cuadro rojo es como si fuera por ejemplo, un cable de cobre. ¿Él tiene carga eléctrica? Sí, positiva y negativa, pero solamente se puede desplazar la negativa, que son los electrones, cuando le pones un voltaje. Que voltaje me refiero, en este caso, a lo que se puede ver en los terminales de un toma de corriente. Entonces, aquí está el concepto de voltaje. Corriente sería ese flujo, corriente sería, vamos a ponerlo así, corriente eléctrica, ese flujo de desplazamiento de partículas. Eso sería lo que llamamos corriente propiamente. O sea, que si la carga eléctrica no se mueve, no tienes por qué hablar del término de corriente eléctrica. Voltaje solamente, entonces voltaje más relacionado con la energía disponible, energía eléctrica disponible, está relacionado con, voy a escribirlo aquí, entonces el voltaje está relacionado, pues no es exactamente igual, está relacionado con la energía eléctrica disponible. Entonces, en esta salidita que uno tiene en la casa, hay para los que saben, y cuando se pone a tomar en la casa, ellos son de más o menos, porque esto es un tipo de voltaje especial, más o menos un voltaje, voy a poner voltaje, de 120 voltios, oscila un poquito en 110. La cosa que esto que está aquí, pues si tú hablas de voltaje, 110 voltios, 110 voltios, 220 voltios, si hablas de voltaje, la V esa que está ahí, que significa volt, no está hablando que la corriente no se está desplazando carga eléctrica, no va para ningún lado esa carga eléctrica. El término voltaje no está vinculado con que se muevan electrones, no, eso no tiene nada que ver. Esta es cuánta energía disponible está en esta salida de toma de corriente. Cuando la carga eléctrica se empieza a mover en un cable, que es lo que es un conductor de electricidad, un cable,
por ejemplo, un cable de cobre aquí. Aquí entra la corriente eléctrica, entra aquí, toma por aquí, toma por aquí, toma por aquí, así. Cruza el bombillo, así hace que funcione, y regresa aquí, ¿va? Regresa a ese punto. Entonces, del lado de acá se está hablando, ahora sí tengo derecho a hablar de corriente eléctrica. Esto es corriente eléctrica. Este es el término de corriente eléctrica, del lado de acá. Vamos a quitar esto. Claro, aquí no lo terminé para poder que se vea, porque no quiero estar mezclando las cosas. Pero está conectado aquí y esto entra acá. Bueno, vamos a ponerlo mejor, más nítido, mejor. Aquí es como si fuera que la corriente entra aquí y sale acá. Bueno, ya después verán cuando están en duodécimo, en graduandos, que realmente aquí lo pongo en una sola dirección que la corriente va, pero ya cuando es la toma de corriente de la casa, ella se bambalea. Toma para la izquierda, después toma para la derecha, ella se oscila, pues. No tiene una dirección fija, ella va cambiando de dirección, se llama corriente alterna. Pero más o menos así funciona. Entonces, lo que está del lado de acá, los 120 voltios, es la energía eléctrica disponible, es voltaje, no tiene nada que ver con que se desplace la carga eléctrica. Entonces, del lado de acá, cuando enciende el bombillo tiene que estar relacionado con la corriente eléctrica, que es el desplazamiento de electrones sobre los conductores, en este caso son como si fueran cables. Ve, en el siguiente diapositiva, intento mostrar como una demostración, pues, más experimental o didáctica de lo que es la diferencia entre voltaje y corriente eléctrica. La de la joven que está acá, la muchacha que está acá, es un dispositivo de alto voltaje. O sea, puede acumular mucha energía eléctrica, pero sin que tenga que ver con desplazamiento de cargas. Aquí, a este lado, es la corriente, vamos a ponerlo aquí, vamos a poner corriente baja. Corriente eléctrica casi nula. Y del lado de acá es la corriente eléctrica muy alta, es justamente lo contrario. Aquí la corriente eléctrica, yo voy a poner el video porque lo con calma, pero para que lo sepan desde antes. Aquí voy a poner un poquito más pequeño, creo que no va a caber. Ahora aquí la corriente, que es el paso de la carga eléctrica, corriente eléctrica alta o considerable. Ok, vamos a ver el video. Primero la joven acá. Observen detalle. Ella se sentó para no tocar el piso, porque puede haber acumulación de carga en el cuerpo de ella en la parte de abajo. Ella toca el dispositivo ese que está aquí, lo está tocando, y miren lo que pasa con el cabello. Esa expansión del cabello es que el mismo cabello, cada fibra se está repeliendo. Adquirió un valor de voltaje eléctrico muy alto, llega fácilmente a los miles de voltios. Pero ella no sufre ningún daño en los tejidos, como quemadura y cosas así, porque no lo circula la corriente eléctrica. Cuando la corriente eléctrica, o sea, los electrones, por ejemplo, circulan en tu cuerpo, ellos dañan tejido. Eso es lo que tú te quemas, lo que es quemarse con corriente eléctrica. Pero no, ella lo que hace es que voy a esperar que se acabe bien. Ok, déjame echar un poquito para atrás, como por aquí. ¿Qué pasó aquí? Bueno, el dispositivo que está aquí, bueno, es un generador electrostático. Él puede acumular mucha energía eléctrica sin que se desplacen electrones. ¿Ok? Acumula bastante, pero hay un pequeño desplazamiento, pero es muy minúsculo. Pero ¿qué pasa? Como esto adquiere tanta energía eléctrica, el cabello también se le induce o produce sobre él energía eléctrica considerable. Así que hay como una repulsión entre todas las hebras de cabello. Y por eso no le pasa nada, porque la corriente es muy baja, pero el voltaje es altísimo. Del lado de acá, observen lo siguiente. Del lado de acá, vamos a hacer una pausa para decir lo que el asunto. Estos son dos cables. Por este cable entra la corriente, por este cable sale la corriente. Y evidentemente tiene que pasar por aquí. Esta cosa que está aquí es como un cerámico, o sea, es como si fuera un tipo de porcelana, algo así, cerámico, que por ahí no pasa la corriente eléctrica. La corriente eléctrica solamente circula, vamos a ponerle en rojo bastante más grueso, por aquí. Toma por aquí, tengo un segundo. La corriente coge por aquí, pasa por la herramienta esa que está ahí y toma por acá, no toma por otro camino. O sea, la herramienta que está ahí la está circulando una enorme cantidad de electrones por tiempo. Está pasando a través de la carga eléctrica. Vamos a continuar. She's cooking up. Miren cómo
la misma sustancia, o sea, el sólido, el metal, pues, del cual está formado la herramienta esa, ella absorbe esa energía, porque está circulando, o sea, simplemente que pase, simplemente por el hecho que pase electrones a través de ese metal, hace que se hagan reacciones Shit contact, y isn't lo Yeah. está dañando, It's warming up though. ¿ok? Recuerden que ese en caso no sería exactamente radiación, sino que la corriente eléctrica lo circula, pero pasa muchos efectos térmicos, o sea, se calienta y Yeah, that's el it. That's metal the reacciona bulk con of. el oxígeno del entorno y ese tipo de cosas es lo que pasa. O sea, el fenómeno del lado izquierdo es de alto voltaje y baja corriente eléctrica para que a la persona no le pase nada. El fenómeno del lado derecho, el voltaje puede ser, no tiene que ser necesariamente tan alto. Con 12 voltios, 24 voltios funciona perfectamente bien. Pero la cantidad de electrones que pasan aquí por tiempo del lado derecho es extremadamente alto. Por eso es capaz de dañar una sustancia. ¿Ok? El otro problema es que los voltajes altos también Don't pueden surprise dañar me al ser well humano, your end. pero... Ok, vamos a ver el último ya. O sea, voltaje y corriente no son lo mismo. La corriente, o en este caso, es el flujo o paso de electrones One por bar un for that? material conductor. 10 Y el bar for voltaje es that. solamente la energía, cuánta energía eléctrica disponible. No tiene que ver exactamente con desplazamiento de carga. Vamos a ver este que está aquí, pasamos al siguiente. O si este término mal empleado. That's going to pop that, isn't it? Good. Get a bit flexible. Okay. Oh, let's go. It's cracked. Hang on. Last little bit. It's melted. Listo. Entonces pasemos al siguiente. Espera, se me fue para acá. Muy bien. Bueno, el asunto del infrarrojo. Bien, hay dos bandas de infrarrojo. La radiación infrarroja que mencionaba anteriormente, que dijimos que una forma de interpretarla muy bien es con el concepto de fotón. Porque él también tiene otro tipo de interpretación como onda, pero funciona muy bien con el concepto de fotón, que dijimos que es una partícula sin masa, que transporta energía. Transporta energía. ¿Ok? Hay dos formas de calor notable. Por ejemplo, por lo menos para el sistema nervioso, para nuestro cuerpo. Es lo que es energía térmica, que se percibe como calor. Aquí ve. Hay infrarrojo que se percibe como calor y otra que no se la percibimos como calor, pero es un tipo de señal que no vemos, así como las que están la salida de extremo de cualquier control de televisión, lo que sea, de televisión, de equipo de sonido, de cualquier tipo de control remoto. ¿Qué ocurre? En el primer caso, que ese infrarrojo lo podemos percibir como calor, la persona, en este medidor, por ejemplo, recuerden que él es solamente un receptor. Este dispositivo medidor de temperatura corporal, él no emite nada. Aquí se emite calor, espérense, se emite calor, está emitiendo calor aquí. Y entonces hay una interpretación que se hace, que va de energía térmica a temperatura. ¿Ok? Recuerden que temperatura y calor no es lo mismo, pero hay una relación matemática entre ambos, depende del sistema, pero se puede interpretar cuánto calor se está emitiendo, eso tiene una conversión a temperatura, una interpretación en temperatura. Porque de todas formas, como nosotros somos organismos autónomos, tenemos una temperatura, por ejemplo, en este caso, se esperaría que sea mayor temperatura que el ambiente, así que el calor fluyera de nuestro cuerpo hacia el ambiente, entonces se registra un valor de temperatura. Bien, ok, ahora del lado de acá, cualquier control remoto donde tú presiones, él está emitiendo una señal, como si fuera un tipo de radiación, que se llama infrarroja de nuevo, pero no la podemos percibir con calor en nuestro sistema nervioso. Pero podemos hacer algo. Si, por ejemplo, tú tomas un teléfono celular, haces ese experimento, tomas tu teléfono celular, entonces en la parte de atrás donde está la cámara, ahí, donde está la cámara, tú enfocas, presionas el control y entonces presionas el control de los botones, pues el control remoto, y haces que se vea aquí. Presiona que se vea aquí. Entonces tú vas a ver, te va a parecer que esto está, donde presionas aquí cualquier botón, vas a ver que parece que se encendiera. Es porque el teléfono celular, en la parte de la cámara, él tiene una banda de visibilidad. Hay partes del infrarrojo que no podemos apreciar que pasan al de la vista. Pasa como violeta, ultravioleta, un azul.
Bueno, él hace un cambio de banda, o sea, es como si esta señal infrarroja la pasa, perdón, disculpen, es como amarilla, disculpen, pasa como casi a la amarilla. ¿Ok? El asunto es que aquí los dos son infrarrojos, el calor y la señal que emite un control remoto, por ejemplo, se ve infrarrojo. Cuando nos percibimos el sistema nervioso es que se llama calor. Ok. Bueno, esta aclaración es porque lo he visto en los medios de comunicación, en películas, porque bueno, no tuve un especialista en todo, pero hay cosas que hay que saber. Por ejemplo, se usa mucho a veces el término año luz mal utilizado. Año luz no es tiempo, año luz es distancia. Ok, voy a escribirlo, creo que azul, aquí en grande. La luz tiene una velocidad muy rápida de 300.000 kilómetros en un segundo. Esa es la velocidad que puede alcanzar la luz en el vacío. La luz es capaz de recorrer, pero ese color no se ve, voy a poner amarillo. La luz es capaz de avanzar en una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Una velocidad muy alta. Entonces, la distancia que recorre la luz en un año es una distancia extremadamente alta. Lo que pasa es que fuera del sistema solar las distancias son extremadamente altas, muy altas para medir en kilómetros. Kilómetros no es suficientemente largo. Kilómetros sirve para la Tierra, que la Tierra es mucho más pequeñita, así que de un punto a otro está bien decirlo en kilómetros. Pero fuera de la Tierra las distancias son extremadamente altas, así que más se le atribuye otra unidad de medida. Entonces, la velocidad se mide con, eso lo veremos posteriormente, que sí se da en física, que es cómo se mide la velocidad. Bueno, la velocidad, si es constante, es igual a la distancia que recorre lo que sea, no sé, dividido entre el tiempo que ha pasado. T de tiempo. Espera, vamos a quitar esto. A poner aquí mejor. La velocidad de algo es igual a la distancia que se recorre entre el tiempo. Esto voy a decirlo breve porque no quiero ondear mucho en esto. Entonces, esto es una fórmula matemática, ¿no? Entonces, si aquí yo despejo, se hará con calma después, la distancia, porque yo sé que la distancia que recorre la luz es un año, y usted sabe cuánta distancia recorre la luz es un año, ese fue el parámetro. El tiempo es un año viajando, un año de la luz viajando. Si la velocidad es esta que está aquí, si esta es la velocidad y este es el tiempo, aquí se despeja y sale una distancia extremadamente larga, que es la siguiente. Voy a escribirla acá abajo. O sea, en un año, la luz recorre la siguiente distancia, que es igual a 9 espacio, bueno, no sé cómo decir ese número muy bien. Tendría que ver. Kilómetros. Esta es la distancia que recorre la luz en un año. Entonces, esas distancias se utilizan porque fuera de la Tierra las distancias son extremadamente altas. Entonces, esto es un año luz. Esto es propiamente lo que es un año luz. Esto es un año luz. Solamente para conocer eso. O sea, es un término mal empleado. Y lo viste incluso en series famosas diciendo ese término tan errado. Y año luz es simplemente distancia. Bien. Ok, entonces el otro asunto es lo que son nuestra interpretación del espectro electromagnético. Hay varias reacciones que no somos apreciadas como vimos en las diapositivas anteriores. Por ejemplo, las ondas de radio no son perceptibles a la vista. La radiación microondas, que está relacionada con la radiación de la telefonía celular y Wi-Fi, tampoco es perceptible a la vista. Las ondas de radio también están relacionadas con la comunicación de radio y televisión. ¿Ok? Incluso televisión digital. El infrarrojo tiene dos bandas, como vimos. Tiene la banda
como que se percibe como calor o que también se utiliza en dispositivos eléctricos como el control remoto. La radiación ultravioleta, bueno, también se ha utilizado en cosas médicas, por eso no lo mencioné, pero puede ser dañina a la piel en una larga exposición. Los rayos X son de mucha energía, pueden penetrar el cuerpo y atravesarlo, y también pueden causar ionización, o sea, dañar moléculas, al igual que los rayos gamma. Entonces, esto que está aquí es en este orden de radiaciones que se pueden interpretar como fotones, o sea que, bueno, los primeros no, pero los que están de la luz del infrarrojo en adelante se pueden interpretar como fotones. Dijimos que fotones eran partículas que transportan energía pero no tienen masa. Esta pequeña bandita que está, esta pequeña bandita que está aquí es la perspectiva de la vista. Entonces, cada color que nosotros apreciamos es un diferente valor de energía. En esta tengo acá una animación. ¿Ok? Aquí tengo una animación. Aquí está. Ok. Estas linternas que están aquí emiten luz, pero vamos a verla como fotones. Estas partículas que se están emitiendo aquí, hago la pausa. Cada partícula que está aquí es lo que le denomino fotón. A ponerlo en color blanco para que se vea, para que no mezclarlo con ninguno anterior. Entonces, esto que está aquí es lo que es un fotón. Una partícula que no tiene masa, pero transporta energía. De estas partículas que están aquí. Según la energía, es el color que interpretamos en nuestro cerebro. Por ejemplo, aquí está la verde, vamos a ponerlo así. El sitio de la vista hace la recepción y la interpretación en el cerebro, es lo que está acá, verde. ¿Ok? Igualmente, ahora, si es otro tipo esta es la interpretación de la luz como fotones, como partículas con energía. Entonces, en el caso del rojo, igual, son partículas que no tienen masa, pero transportan energía. Entonces, el rojo es un tipo específico de energía. Entonces, por eso es la razón por la cual está mostrado lo que está acá. Dice en inglés longitud de onda en nanómetros. Bueno, eso está relacionado con el grado de energía que tiene cada color. Cada color tiene un rango de energía. Por eso lo podemos percibir. Por eso que lo podemos percibir de alguna forma diferente en el cerebro. Ok. Igualmente el que está aquí es del color azul. Es del color azul. Entonces, claro, cuando se mezclan los colores, por ejemplo, aquí se mezcla los fotones con energía azul y los fotones con energía verde. Aquí ponemos un turquesa que se ve. Ahora vamos a mezclar, por ejemplo, lo que serían verde y rojo. Cuando se mezclan el amarillo. O sea, la interpretación de los colores en nuestro cerebro está relacionado con esa mezcla de energías. ¿Ok? Claro, o sea, podemos decir que los primarios serían el amarillo y pero claro, depende de la necesidad. Aquí está relacionado también con la tecnología actual que utilizamos en los televisores, por ejemplo, que es la tecnología para generar colores de rojo, el verde en inglés, ¿no? Y el azul, que es RGB. Esa sigla significa que la mezcla de estos tres colores para formar un color. Miren que si están todos los colores, la mezcla va a ser blanca, la mezcla de esos colores de blanco. Y según lo que yo voy haciendo, por ejemplo, mezclo estos dos, ahora da violeta. O sea, puede ser cualquier color, podría ser cualquier color que se quisiera. Claro, evidentemente si no está ninguno es la parte oscura. ¿Ok? Esa es la interpretación de la luz como si fueran fotones de luz.